Tal como les dijimos, aquí estamos, no solo los Ramones, está también el doctor Rafael Sánchez Cárdenas, que se une hoy es un trío. El trío, sí. Para continuar esta conversación, creo que el país debía hoy estar hablando de que los guineeros o bananeros de Palo Verde en Montecristi empezaron a exportar bananos hacia 5 países de Europa. Usted dirá, bueno, pero está bien, ok. Pero es una noticia importante, porque es un proyecto bananero de los que han sido apoyados por la Presidencia de la República, por el presidente Danilo Medina. Pero también pudimos haber amanecido hablando de que el Banco Mundial entiende que la economía dominicana es también parte de las economías estrellas de América Latina y del Caribe, ¿no? Según un estudio que salió la semana pasada, se estuvo hablando de eso. Y también es una noticia importantísima para la República Dominicana. O el hecho de que, por ejemplo, como yo decía ahorita, ¿no? El poder adquisitivo de la gente en términos de salario tiene 39 años de rezago, decía otro estudio que comentaba uno de los medios, o comenta uno de los medios hoy. Sin embargo, de lo que el país entero está hablando es de la decisión del comité político ayer, ¿no? Sí. Sí, porque hay muchos temas importantes. Eso es lo que llama la atención, ¿no? La cantidad de temas importantes que hay ahora mismo sobre el tapete y de temas muy importantes para la República Dominicana, ¿no? En términos de su propia agenda, una agenda positiva, proactiva, propositiva, como se quiera decir, ¿no? Sin embargo, la gente lo que está hablando hoy, por todos los lados, es de la decisión tomada por el comité político ayer, que dice el periódico Listín Diario que se aprobó, comité político aprueba dividido la reelección. Un titular que dice mucho de cómo de cómo piensan muchos sectores todavía en la República Dominicana. ¿Cómo piensa el propio periódico? Ese mismo periódico, cómo manipulan, porque resulta que las decisiones no son divididas, las decisiones son decisiones que se toman, ¿no? Y que las adoptan por mayoría, de cualquier naturaleza que sea la mayoría, las adoptan las instituciones y son vinculantes para todos, es decir, todo el mundo, hasta el que no votó a favor, el que estuvo en contra, está obligado a cumplir con eso. Así es que se apoyan las leyes en el Congreso también. Así también se votan las leyes en el Congreso. Necesariamente. Exactamente, bueno, pero todo. Por favor, nada. Es la mayoría la que determina. Lo más difícil de uno conseguir en cualquier escenario de la vida es la unanimidad. Claro. Solamente en una dictadura se puede conseguir cierta unanimidad ante cierto tipo de decisiones, costo? Y eso iba a decir, y no es voluntariamente, o sea, que no es lo mismo. Pero además de eso es una mayoría muy cualificada, porque estamos hablando de 23, y según tengo entendido, 66%. Y 2 abstenciones. Son 66%, que significa más del 50 más 1 que se necesita, por ejemplo, o en este caso la 2/3 parte, que sería lo necesario para una modificación constitucional. O sea, es una mayoría súper calificada. Pero además hay que tomar en cuenta que tengo entendido que lo que se hizo fue presentar esta primera acción y se votó y ya se quedó ahí. Y según sé, algunas personas lo que iban era a abstenerse, que por lo menos 2 según lo que hubo 2 que se iban a abstener y no votar en contra. Pero de todas maneras, una de las abstenciones creo que fue la del presidente de la República. Sí, según me dicen también fue... Según las informaciones que han salido, el presidente se abstuvo de votar. Claro, que me parece una actitud correcta frente a lo que se estaba decidiendo en ese momento. Pero lo que hay que insistir es en lo siguiente: fue una decisión de una organización que hasta el momento, que es la principal organización de la República Dominicana, organización política, que hasta el momento ha tenido
un gran acierto en la forma en que ha manejado las contradicciones. Es decir, lo que ha hecho y ha permitido que el Partido de la Liberación Dominicana ahora mismo se ubique en alrededor del 60% de la simpatía, frente a otros partidos que tienen 15, 18, 19 y 5. Lo que ha permitido eso, y ojalá lo entiendan los PLDistas, ha sido no el que no existan contradicciones, porque en cualquier lugar que hay 2, 3 personas habrá contradicciones, habrá diferencias, sino en que hasta ahora ha sabido cómo manejar esas diferencias. Y quizá habría que hacer historia, si recordemos que en el año 2007 el presidente actual, Danilo Medina, renuncia de la, en ese momento era Secretaría Administrativa de la Presidencia, Secretaría de la Presidencia, una especie de primer ministro que tenía bastante influencia para correr por el proceso electoral y perdió. Que yo sepa, el presidente no se fue del partido, no, se quedó en la organización política, reconstruyó su fuerza, trabajó. Cuando el presidente enseñó su voto, ¿verdad? Sí, eso iba a decir. Trabajó por el quien le ganó en las internas, y el que le ganó en las internas, pues ganó. Y claro, no hubo forma de decir que el presidente estaba entorpeciendo ni nada. Se quedó en la organización política, aceptó una decisión que pudo haber tenido cierto cuestionamiento en su momento, pero la aceptó como un buen militante partidario. Y se dedicó a reconstruir su fuerza. Bueno, es de esperar que ese sea el mensaje y esa sea la actitud. De hecho, si nosotros nos ponemos a ver por qué razón en este momento el presidente Danilo Medina se encuentra con ese liderazgo, que bueno, solamente hay que ver que cualquier encuesta dice que él tiene 85% de aceptación como presidente, que tiene 60, donde la encuesta que mínimo le ha dado 58, entre 58 y 66 de intención de voto para él, no solamente para el partido, y todo ese nivel de percepción. Y parte de ese secreto que tiene el liderazgo de Danilo Medina ha sido precisamente que no se ha convertido en un liderazgo que entorpece los procesos, y mucho menos los procesos dentro de su propio partido, que ha sabido cuándo, y lo hizo durante 2 años, irse tranquilamente a reconstruir su fuerza, a reconstruir la organización política en la que creía, a establecer cuál era su modelo de sociedad, su proyecto político, su propuesta a la sociedad dominicana, y duró un par de años sin siquiera, bueno, que la gente comenzó a discutir que qué pasa con Danilo, que converse, que etcétera. Y ese estilo de liderazgo es el estilo de liderazgo que la gente está aceptando. Y es lo que yo creo que la gente está esperando que ocurra dentro del Partido de la Liberación Dominicana. Ramón, pero hay un tema que yo creo que casi salta a la vista en todos estos escarceos vinculados a esta reunión del comité político, y es que aparentemente la gente empieza a querer cuestionar la autoridad del comité político y del comité central, de la dirección del PLD, en función de que hay una libertad de ellos protegida por la Constitución, y que pueden desprenderse de lo que su organización y su dirección determine, y digamos que crear una suerte de puerto libre donde cada quien, según le convenga, determina, y la organización entonces pasa con sus mecanismos de dirección a un segundo lugar. Yo veo que hay un poquito ahora dentro del PLD elementos en esa dirección. Mira, yo siempre he dicho que, porque de alguna manera lo que dices atañe un poco a 2 cosas, la cultura política dominicana típica y a la famosa ley de partido que se ha querido establecer. Yo siempre he dicho que soy partidario de un tipo de ley de partido mínima. ¿En qué sentido? Parece que estoy haciendo una digresión, pero va la respuesta. ¿En qué sentido? Un partido político es una agrupación de personas que decide unirse con un objetivo específico: llegar a gobernar. Senado, diputados, síndicos, regidores, presidencia de la República.
Y de alguna manera esa organización tiene el derecho de organizarse como lo entienda, según sus propios estatutos y reglas. Y esos estatutos y reglas de esa organización, pues son y deben ser válidos para su militancia y son como si fueran la Constitución, como la Constitución y las leyes de un país, los estatutos y los métodos de trabajo que tienen en el Partido de la Liberación Dominicana son su Constitución y sus leyes. Ha sido una tradición dentro de ese partido que las decisiones que se toman en el comité político son decisiones vinculantes para sus militantes. O sea, si tú me dices que el comité político está diciendo que todos los senadores y todos los diputados de todos los partidos tienen... No, vinculante para sus militantes. Claro. Inmediatamente usted aceptó ser militante de esa organización política, usted aceptó las reglas del juego de esa organización política. Y si son vinculantes, usted tiene que respetar, porque vinculante de la militancia significa que decisiones que ahí se tomen, la militancia tiene que respetarlas porque es el organismo máximo de dirección. Pero eso mismo ocurre en los demás partidos. Claro. Exactamente eso mismo ocurre en los demás partidos. Y un partido tiene todo el derecho del mundo de tomar una decisión interna y decírsela a sus militantes. Ahora, lo grave sería si el comité político es el que somete el proyecto, ¿no? ¿No hay un mecanismo para modificar la Constitución, sí o no? Sí. Ese mecanismo que dice que senadores y diputados pueden introducirla una cantidad determinada de ellos, ¿se respeta ese mecanismo? Pues no hay ningún problema. Es como si a nosotros tres que estamos aquí sentados, alguien nos podría decir, miren, ustedes no pueden de ninguna manera decir que hay que modificar la Constitución. ¿Pero por qué no? Ah, porque le pueden hacer caso. Ah, no, pero que me hagan caso. Claro. ¿Cuál es el problema? Es decir, un partido tiene todo el derecho de discutir un tema y ese tema tomar una decisión y su militancia tiene que aceptarla. Pero también la militancia puede no aceptarla, so pena de que el partido, en ese caso, le aplique lo que son los reglamentos, las reglas del juego que ha establecido. Eso es, o sea, tiene todo el derecho. En todos casos, sea un club, el CONEP, hay una mayoría que habitualmente es, yo creo que un principio básico de la democracia es que la mayoría es la que determina. Claro. Y en los partidos políticos, los organismos exactamente procesan lo mismo. En el propio Congreso Nacional es una mayoría la que determina la decisión que se va a tomar. Una mayoría cualificada en ese caso. Desde luego, desde luego. Sí, y si a eso vamos, que estamos hablando de una decisión, que todas las encuestas, que todos los mecanismos de medición de las opiniones de la ciudadanía dicen que esa es la decisión que desean, pues bueno, ahí no hay problema. O sea, es como si tú le hubieras dicho también, vamos a ver, vamos a poner el ejemplo, no vamos a poner reforma constitucional, vamos a poner, por ejemplo, el caso de ley de partido. Y todos los partidos no discutieron la ley de partido internamente. Y todos los partidos no propusieron en función de eso. Claro, porque así lo hacen. Y los partidos no discutieron el tema del Código Procesal Penal y dijeron cuál era su opinión y qué le iban a decir a su militancia en cuanto a la interrupción del embarazo. Y alguien se quejó de eso. Pero los partidos tienen derecho a las opiniones políticas y a las decisiones que sean vinculantes a su militancia. Lo que no puede nadie es imponer a la sociedad. Pero déjame militancia. Es las personas por las cuales ustedes votaron que están ahí. ¿Y votaron en qué? Votaron en mi boleta, como partido. Entonces no se le puede negar de ninguna manera ese debate. Eso sería antidemocrático. Que en la República Dominicana hay un criterio más o menos extendido que han filtrado algunas instancias del poder político, los partidos, los mismos partidos, tanto de derecha como de izquierda, como del centro, de que la división es la regla, es la ley. De que no puede haber un partido que tenga lo que tiene el PLD, lo que exhibe el PLD, esa unidad interna que en 40 años que va a tener, ¿no? Del 74 al 2015 son 41 años, les ha permitido ir construyendo un liderazgo, unos procesos, unos procedimientos que se respetan.
indudablemente ese ha sido el acierto del PLD, pero hay personas que entienden que no, que eso es lo que es manifestación de la dictadura. Y venden esa idea. Digo, pero señores, qué cosa más tremenda, ¿eh? O sea, te venden al PRD y debían vender también a todos los grupos de la izquierda revolucionaria, como se le llamaba en su momento, de la República Dominicana, como el modelo a seguir. Es decir, la atomización. Eso es la democracia. Entiende alguna gente que esa es la democracia. La atomización. No, aquí somos libres todos. Usted coge para allá y yo para acá. Y yo hago mi partido aquí, usted hace el suyo allí, el otro para allá y el otro para acá. Entonces, no entienden qué es lo que pasa. Hay un concepto que hay que diferenciar. Obviamente, en toda agrupación política y en toda sociedad, es importante que la gente tenga el derecho a opinar lo que quiera opinar, a organizarse alrededor de esas opiniones, ya sea como una corriente interna dentro de una organización política o en la sociedad, a trabajar para que sus ideas y opiniones sean las que prevalezcan. Reconocidas por la mayoría. Exacto, o sea, a trabajar para que sean las que prevalezcan, reconocidas por la mayoría y se conviertan en instrumentos ya sea de política pública o de intervención pública. Todo el mundo tiene derecho a eso. Lo que hace grande a la democracia no es que todos tengamos el derecho a eso, porque pensémoslo, al mismo tiempo, si nosotros nos quedamos en esa parte y se convierte este tema en un tema de lucha fratricida, de guerra entre el que tiene una idea contra otro, etcétera, ese no es el elemento que diferencia la democracia. Lo que pasa, la idea de la democracia es, oye, como todo el mundo tiene ese derecho, como la gente no todo el mundo piensa igual, ni trabaja igual, necesitamos un mecanismo que permita que haya un procesamiento de esas contradicciones, que haya una forma de comunicación en que todo el que tiene esa idea pueda arribar a una idea que nos permita trabajar y avanzar. Entonces ahí es donde está la diferencia. Lo que le ha pasado al PRD y le pasa a muchas organizaciones de izquierda, no es que tenga tendencia, no es que discuta, eso está bien. Eso está bien que la gente discuta, converse, tenga ideas diferentes, es más, está más que bien, es excelente porque así siempre se llega a una mejor idea. Hay más riqueza. Donde hay grupos enfrentados, el conflicto es la madre del cambio. El conflicto no es malo, al contrario, es bueno en democracia. El problema es en determinado contexto, ¿qué es lo que estamos diciendo? No es lo mismo un conflicto que se amplía y no se llega a soluciones, a instituciones, y esa es la grandeza de la democracia, que saben procesar el conflicto, que tienen mecanismos para procesar el conflicto, que tienen mecanismos para cuando se toma una decisión que aunque a mí no me agrade, que la decisión que se tomó colectiva, no por unanimidad, porque eso no existe, sino por mayoría, todos sabemos que tenemos que trabajar por eso y eso es lo que aceptamos. Porque es como los procesos presidenciales. No pueden ganar todo, gana uno y el que gana no gana con todos los votos. ¿Tú has visto un presidente gana unánime? No, ¿y qué pasa cuando él gana? Bueno, el presidente tiene un modelo, se acepta que la sociedad dijo que eso era lo que quería que se aplique y el presidente lo aplica. Pues es igual y es en los partidos y es, insisto, lo que ha permitido que en este momento exista un partido fuerte y grande como el PLD es esa capacidad de procesar el conflicto, no es la ausencia de conflicto, porque siempre ha existido conflicto, Ramón, y diferencia, y ojalá no se pierda. Exacto, hay un detalle que es importante, de que los logros del PLD han dependido siempre de ese proceso de unificación y de prevalencia a la mayoría. El PLD, lo que diferencia desde mi punto de vista, que han respetado, es que una vez llegado a los organismos responsables de establecer la mayoría a la que todos debemos acogernos, aún quedando en minoría, tenga el mecanismo para establecer por dónde va la mayoría y que este sea el camino que todos como cuerpo tomen. Respetar esa ley es fundamental en una organización. Cuando ella no se respeta, lo que queda es precisamente derivar en la historia que conocemos del Partido Revolucionario Dominicano y de la izquierda dominicana, que cada uno, como tú decías, discutimos la agenda, esta es la mía, este es mi punto de vista, pero tiene que ser esta o no hay más, o me voy y formo una tienda aparte. Y del propio Partido Reformista,
El Partido Reformista, que también recientemente se dividió. Ha sido una constante en el sistema político dominicano, este elemento de división por las preguntas. Ahora, si el mecanismo, por ejemplo, ahora del comité político es ilegal, no responde a los estatutos, pues la violación de los estatutos, lógicamente, implica de que usted no está obligado a sujetarse a una mayoría impuesta ilegalmente, en contra de lo que establecen los estatutos. Siguiendo el modelo de un país, ¿qué es el comité político del Partido de la Liberación Dominicana? Es precisamente la asamblea del Congreso, es el que toma las decisiones, es el organismo colegiado donde están representados todos los intereses para que cuando tome una decisión, independientemente de que no sea unánime, porque nunca, insisto, nada puede ser unánime, esto es muy difícil, todo el cuerpo político del Partido de la Liberación Dominicana trabaja en función de esa decisión. Y estoy de acuerdo contigo, la pregunta es, ¿se convocó como debe convocarse? ¿La convocó quien debe convocarse? ¿Se respetaron los métodos de trabajo? ¿Se respetó las reglas del juego? ¿Hubo representatividad? ¿Hubo asistencia? ¿Hubo quórum? Todo eso hubo. Checklist. Bueno, pues es vinculante. Ya no hay de otra. Bien. Bueno, se nos agotó el tiempo, tocayo, pero quedan más días que longaniza, dicen por ahí. Así que esta conversación continuará, no se preocupe, el próximo miércoles. Ahora la que viene es otra conversación y tiene que ver con la cita cultural de todos los días aquí en Ojalá. Quédese ahí para que la disfrute también.